he conseguido! ¡Ah! Chicos, llevo 2 años pensando que había perdido la placa de los 100.000, pero no, está aquí. ¡Ah! Soy tan feliz. Que no la he tirado. Llevo 2 años pensando que había perdido la placa de los 100.000. De hecho, no tenía ni puñetera idea de dónde estaba, porque en 2 años me he mudado como 3 veces de casa y pensaba que la había perdido, pero no, está aquí, la he encontrado. Por ahora no sé dónde ponerla, pero tengo que colocarla por alguna parte del setup. Imagino que la pondré por aquí, por la pared. Bienvenidos chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Megamax para quien no lo sepa y quiero que todo el mundo que esté viendo este vídeo se suscriba ahora mismo, active la campanita de notificaciones y deje un like si quiere que siga subiendo vídeo diario. Porque chicos, no sabéis el puto esfuerzo que es traeros un vídeo diario súper editado, o sea, es muy chungo. Chicos, antes de comenzar con el vídeo de hoy, quiero enseñaros una cosa que tengo ahora mismo aquí en la mesa. ¿Qué creéis que es? Y es una cosa que he encontrado en casa de mis padres, porque fui el otro día a casa de mis padres y vi que estaba esto, también estaba la placa de los 100.000, ¿vale? Estaba guardada en un cajón y estaba esto. Ya lo sé, muchos me vais a decir, te copias de Auronplay, pero es que he visto esto, abrí el libro, me puse a leer chistes de mierda. Escúchame, no hacen ni puta gracia. Así que sí, amigos, voy a copiarme del Auronplay de hace 2 años y voy a leeros un chiste, ¿vale? Un chiste para comenzar este vídeo y que comencemos todos súper contentos y felices. ¿Eres tonto o qué? ¿Soy qué? Vamos a leer otro porque este no lo estoy entendiendo. Era tan cáustico como un cobrador impaciente. O sea, te venden este libro como que aquí dentro hay 2150 chistes. En el vídeo de hoy os voy a contar una cosa que a mí me ocurrió y la cual llevo ocultando, por así decirlo, desde 2016. Es algo que nunca he hecho público en YouTube, es algo que nunca he dicho, es algo que muy pocas personas conocen y es algo que realmente a mí más que me asustó, me planteó varias cosas. Para el vídeo de hoy os voy a contar una anécdota, ¿vale? Porque yo a día de hoy lo considero como tal, pero en aquel momento, en 2016, supuso un gran cambio en mi manera de ver el mundo, por así decirlo, y también fue uno de los motivos por los cuales yo dejé de hacer todas estas cosas. Nunca lo he contado en YouTube porque, bueno, en aquel momento habían muchas críticas, había mucha gente detrás, nadie se creía las cosas y si yo me ponía a contar algo tan serio como eso, la gente no me iba a tomar en serio. Y la verdad es que ni yo mismo me creo realmente lo que ocurrió y ni yo mismo sé si eso fue así. Sigo queriendo pensar que tiene que tener algún tipo de explicación no sé, lógica, porque si no, no lo entiendo. Me estoy poniendo aquí delante de la cámara y os estoy siendo 100% sincero y esto que os voy a contar ocurrió. Esto que os voy a contar pasó de verdad. No sé si pasó de la forma que yo os lo voy a contar o si tiene algún tipo de explicación detrás de todo eso. Yo al menos puedo dormir por la noche al saber que esto me ocurrió, que no me estoy inventando nada y ahora ya cada uno de vosotros puede pensar lo que quiera pensar. Puede pensar si es verdad, si es mentira, allá vosotros. Yo por aquel entonces, en 2016, no había entrado nunca en el tema de la Deep Web y todo eso. Conocía varias cosas de la Deep Web, sabía que dentro de la Deep Web habían muchas cosas que obviamente no se podían saber, que no se podían ver y todas estas tonterías. En mi canal, en aquel momento, ya había hecho varias veces la Ouija, pero nunca la había hecho bien, creo. Y como a mí estas cosas me interesaban mucho y me cautivaban mucho, me creaban mucha curiosidad, pues decidí investigar cómo entrar y cómo acceder a la Deep Web y una vez dentro de la Deep Web busqué cómo hacer la Ouija, pero el ritual antiguo. Existen un montón de Ouijas. Está la Ouija esta que es una tabla, que supuestamente la otra persona te responde. Hay muchas formas de convocar la Ouija, simplemente puedes llamar, puedes recitar unas palabras, puedes hablar en alemán, en inglés. Hay muchas formas de hacer la Ouija, ¿vale? Pero yo la que estaba buscando es el ritual antiguo de la Ouija. El ritual antiguo de la Ouija es estar en una habitación vacía, ¿vale? A oscuras y todo rodeado de 12 velas. Dentro de ese círculo de velas tiene que haber una letra del abecedario. El juego consiste en que tú pones un objeto en el centro, ya puede ser una copa, normalmente es una copa, ¿vale? Y si realmente pronuncias bien las palabras en latín,
algo ocurre. Pues yo esto lo hice más o menos por el estilo, pero lo hice en una mesa, que viene a ser lo mismo. Yo estaba sentado en una esquina, estaba la copa en el centro, estaba todo el círculo con las velas, estaba todo perfectamente hecho. No recuerdo ni por asomo las palabras que tenía que decir en latín, pero eran creo que 3 o 4 frases, que la verdad no sé qué significaban, pero obviamente supuestamente eso era la Ouija antigua, el ritual satánico antiguo que hacían nuestros antepasados. La cuestión es que yo en aquel momento tenía una cámara pequeñita, ¿vale? Que era la típica cámara que llaman los youtubers por la calle, que se le levanta la pantalla con pantalla abatible. Y la cámara, la verdad es que no tenía límite de tiempo. Es decir, tú le dabas a grabar y la cámara a la media hora no se paraba, no utilizaba otro vídeo, nada, ¿vale? Porque yo a veces me tiraba grabando 1 hora seguida y la cámara no daba ningún fallo. La cámara funcionaba perfectamente. De hecho, tenía una tarjeta de memoria de 64 GB y eso me daba para grabar a lo mejor 3 o 4 horas seguidas del tirón sin parar. La cuestión es que durante todo el proceso no pasó nada, ¿vale? No pasó nada. Yo hice el ritual bien, supuestamente, todo correcto, pero no pasó nada. Y llegó el momento de levantarme a parar la cámara y me acuerdo que le dije a la cámara, joder, llevo 48 minutos grabando. O sea, yo hablando solo, le dije, joder, llevo 48 minutos grabando. Porque de hecho después, cuando miré las grabaciones y comprobé la última parte, dije eso, joder, llevo 48 minutos grabando. Estoy remarcando esto de los 48 minutos porque ocurrió algo muy extraño. Cuando yo metí la tarjeta SD al ordenador para pasar los archivos, me encontré con que habían 2 archivos, no había uno. Normalmente tiene que haber uno, tiene que haber un archivo, pero bueno, imagínate que hay algún fallo en la cámara o algo y se parte en 2. Podría ser. Pero eso nunca me había pasado, ¿vale? Y yo he llegado a estar grabando más de 48 minutos y nunca me había ocurrido eso. Pasé los archivos al ordenador y todo parecía normal, yo no me fijé, pues un archivo duraba 20 y pico minutos y el otro otros 20 y algo. ¿Y qué pasa? Que el final del primer archivo yo estaba literalmente en la mesa, ¿vale? Estaba en la mesa, estaba quieto, hablando a la cámara y de golpe el archivo se paraba, ¿vale? El archivo se cortaba y supuestamente continuaba en el siguiente. Pero ¿qué ocurre? Que cuando puse el siguiente ipso facto no continuaba yo así tal cual como había acabado el anterior, que es lo que debería haber pasado si se hubiese parado si se hubiese seccionado en 2, sino que en el segundo archivo yo tenía la cabeza en la mesa, o sea, mi cabeza estaba encima de la mesa. A los segundos de eso yo levantaba la cabeza y continuaba hablando, pero lo más raro de eso es que yo no me acuerdo de eso. Es que os lo prometo por quien queráis, que yo no me acuerdo de ese momento de mi vida, yo no lo recuerdo y a día de hoy sigo pensando, bueno, pues igual no lo recuerdo porque no fue nada realmente, es que no sé, fueron 48 minutos de grabación, es que ocurrieron muchas cosas, hablé mucho, tampoco me acuerdo de lo que dije exactamente. A día de hoy lo tengo como una anécdota, pero siendo consciente de que la gente no se lo va a creer, y mucho menos sin los vídeos aquellos, porque los vídeos me acojoné que flipas y no quise subir nada de eso a YouTube, y dije, ya está, suficiente. Y ya con las semanas me fui calmando y dije, bueno, tendrá algún tipo de explicación. Yo siempre iba a lo mismo, que tendrá algún tipo de explicación y que realmente no será lo que yo creo que fue. En ese momento, cuando vi que el siguiente vídeo estaba yo con la cabeza encima de la mesa, dije, a ver, un momento, ¿qué está pasando aquí? Cogí los 2 archivos, cogí los minutos de los 2 archivos y los sumé. Y los 2 archivos sumaban 46 minutos y 36 segundos. Faltaba 1 minuto y pico de una grabación que no existía. Cuando yo terminé de grabar al principio, dije, hostia, llevo grabando 48 minutos. 48 minutos y no sé cuántos segundos, no lo sé. Pero cuando sumé el archivo 1 y el archivo 2, sumaban 46 minutos. Es decir, había un fragmento de 1 minuto y medio o 1 minuto y pico que no estaba. No estaba en ningún sitio. No existía. Mirad, por ejemplo, esta cámara que tengo ahora, cuando llega a un límite, ¿vale? Cuando estoy grabando en 4K, a no sé cuántos, creo que son 3 o 4 gigas de grabación, deja de grabar y continúa grabando en el mismo segundo con otro archivo. Es decir, empieza un archivo nuevo. Entonces, cuando el archivo 1 y el archivo 2 es seguido, es como si no estuviera grabando, es seguido. Pero en esta ocasión no ocurrió eso. En esta ocasión, al final del primer vídeo, yo estoy así quieto, hablando, y en el segundo archivo estoy con la cabeza encima de la mesa. ¿Qué puta explicación tiene esto? Es que no lo entiendo. Y ya sé que muchos de vosotros no os vais a creer esta mierda, ¿vale? No os lo creáis, ¿vale? Yo estoy... Si yo fuese vosotros, si estuviese viendo un vídeo de un youtuber que está contando esto, yo no me lo creería. Yo lo vería y diría, este tío es un gilipollas. Yo no me lo creería, de verdad. Yo soy muy R que R con que esas cosas no existen y yo no me lo creería, la verdad. Pero yo, como ya he dicho antes, puedo dormir tranquilo por la noche al saber que eso me pasó y que no estoy mintiendo ni estoy intentando engañar a nadie. Porque además no gano nada engañando a la gente. O sea, es que no gano nada. No me van a pagar más por engañar a la gente y no me van a pagar más por engañar menos a la gente. O sea, puedo hacer cualquier otro tipo de vídeo que no tenga nada que ver con esto y puedo ganar el mismo dinero. O sea, no estoy engañando a nadie. Pero me dejó bastante tocado el hecho de que 1 minuto y pico no existía. Se lo conté a mis mejores amigos y me decían lo que yo pensaba, que, bueno, que habrá sido algún fallo de la cámara, que tendrá cualquier explicación y ya está. Y no se lo volví a contar
a nadie más hasta hoy. Chicos, espero que os haya gustado este vídeo. La verdad es que tengo alguna experiencia así más por el estilo, no tan bestia como esta fue la que me dejó bastante más tocado, pero si queréis que os cuente de vez en cuando alguna historia por el estilo, dejad un like para que yo lo vea, para que sepa que os ha gustado este vídeo, y nos vemos como siempre mañana a las 8:31 en mi canal. Chao.